Te damos la bienvenida a Inmarcesible, un espacio creado con el propósito de acercarte un poco más a la lectura y sobre todo al estudio de las escrituras. Acompaña a Lula Lozano en cada episodio donde compartirá artículos, reflexiones, reseñas de libros, biografías, entrevistas, consejos de lectura y también nos dará a conocer noticias de cristianos que sufren persecución en diferentes partes del mundo. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Inmarcesible. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Inmarcesible. Espero de todo corazón que estas vacaciones la hayas pasado súper bien y que hayas podido descansar un poquito ahí del trabajo y que hayas podido estar con tu familia. Te mando un fuerte abrazo y de todo corazón espero que este año sea mejor que el anterior, sobre todo que busquemos más a Dios, que leamos más su palabra, que nos acerquemos más a Él y que nuestra relación con Él crezca. Eso es lo que debemos buscar en este año. Te mando un fuerte abrazo nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algo un poquito diferente. No vamos a estar hablando de libros, sino que vamos a abordar un tema muy importante. Y es que en este último año que acaba de pasar, ha crecido la persecución a los cristianos. El día 13, si mal no recuerdo, de este mes, la organización Puertas Abiertas ha publicado la lista mundial de la persecución que estuvo investigando durante el 2020 y hay datos muy interesantes los cuales indican que la persecución a los cristianos ha estado creciendo. Hay 340 millones de cristianos que están sufriendo niveles altos de persecución. Esta organización de Puertas Abiertas, ustedes pueden ir a su página web, que es puertasabiertas.org. Es una organización en España y ellos se dedican a respaldar, a ayudar de una manera muy integral y muy completa a los cristianos que sufren persecución en distintas partes del mundo, y ellos hacen una investigación de campo en países donde la persecución es muy alta, y ellos año con año han sacado la lista mundial de la persecución, que consiste en 50 países que entran en un nivel de persecución alto. La escala que ellos utilizan es persecución alta, muy alta, y persecución extrema. Y estos 50 países en esta lista del 2021, lo que estuvieron ellos recopilando durante todo el 2020, figuran 50 países que han estado pasando persecución muy alta y persecución extrema. Y esto ha crecido. Si tú vas al sitio de ellos y tú entras en el apartado donde está la lista mundial de la persecución, ellos han puesto un mapa mundial donde cada país lo ponen de un color. Es decir, la persecución alta está en amarillo, la persecución muy alta está en naranja y la persecución extrema está en rojo. Y cuando tú vas al mapa del 2020, tú te das cuenta que algunos países están en amarillo, algunos en naranja y algunos en rojo. La particularidad de esta última lista es que si tú vas al mapa del 2020 y luego tú pasas al mapa del 2021, que es la última lista o la actualización que han puesto, te darás cuenta que desaparecen los países en amarillo y solamente hay naranja y rojo. Esto significa que el nivel de persecución ha estado creciendo. Y no solo esto, sino que la lista oficial, por así decirlo, incluye 50 países. Pero la particularidad de esta nueva lista que sacaron ahora en 2021 es que la lista contiene 74 países. 74 países. Se quedan fuera países que están teniendo también persecución, y los 50 países que están en la lista
es porque tienen persecución muy alta o extrema. Y las personas que están a cargo de esta organización, los que han difundido esta información, tú puedes encontrar sus videos en su página o en YouTube. Ellos mencionan que esto ha sucedido por primera vez en la historia. Por primera vez los 50 países de la lista mundial de la persecución es porque tienen persecución muy alta o extrema. Ha crecido la intensidad o ha crecido el nivel de persecución en estos países. Entonces, el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de esta lista. Vamos a hablar de los primeros 5 países y vamos a ver también algunos otros países que han estado subiendo de una manera muy abrupta, por así decirlo. Por ejemplo, en mi país, México, hasta la lista anterior no figuraba dentro de los 50 países y ahora en 2021 ha subido hasta el lugar 37. Está dentro de los 50 países y está en el lugar número 37 de la lista mundial de persecución. Y el país, por ejemplo, de Colombia ha subido de intensidad. Estaba en amarillo y ahora está en naranja. Entonces, han sucedido cosas que han hecho que la persecución a los cristianos esté aumentando. Entonces, esto debemos de tomarlo en cuenta. Nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, las cartas que escribe Pablo a la iglesia, se habla acerca de esto. Es decir, Cristo no nos deja sin esperanza o sin información acerca de que vamos a padecer persecución. Por ejemplo, Cristo dice en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. A causa de Cristo es que nosotros pasamos persecución. Pero hay distintos niveles de persecución. No sé si han escuchado últimamente también la censura en redes sociales. Personalmente es una opinión súper personal. No lo considero como persecución. No lo considero hasta ese punto. Todavía no considero que sea como persecución. Pero sin duda, y de eso estoy muy segura, sin duda es el inicio de algo. Sin duda lo que estamos viviendo como sociedad, si tú ves las noticias, si tú te das cuenta de todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en México, en Estados Unidos, en América Latina, tú te das cuenta que ciertas ideologías están tomando terreno en nuestra educación, en nuestra sociedad, incluso desde el gobierno. Hay planes que se están haciendo que están estas ideologías tratando de alcanzar lo que más puedan en nuestra sociedad. Entonces, sin duda, nosotros como latinoamericanos no vivimos la persecución que se vive en Medio Oriente, no vivimos la persecución que se vive, por ejemplo, en Asia o en África. No la vivimos de esa manera. Pero yo creo que estamos a punto de iniciar, si no es que ya ha iniciado, un tipo de persecución en cuanto a ideologías, en cuanto al gobierno, en cuanto a... Esto vamos a hablar, yo creo, más adelante, pero yo creo que es importante que nosotros como latinoamericanos podamos estar conscientes de lo que sucede con 340 millones de cristianos, cómo sufren la persecución, cómo se mantienen, cómo es que ellos, a pesar de este sufrimiento, a pesar de que los sacan de sus familias cuando se convierten en el cristianismo, a pesar de que los golpean, los envían a la cárcel, son traicionados por sus propias familias, son asesinados, a pesar de todo eso, ellos se mantienen firmes, ellos se mantienen fieles al nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo lo decía,
En 2 de Timoteo, por ejemplo, 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También en 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay una esperanza para estas personas que pasan persecución. Hay una esperanza de que tal vez ahora están sufriendo, pero ellos tienen su mirada puesta en Cristo. Ellos tienen su mirada puesta en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender acerca de esto que sucede con ellos? Ellos para nosotros son nuestro ejemplo de cómo ellos sufren, de cómo ellos pierden sus casas, de cómo ellos pierden sus familias, de cómo sus familiares los abandonan, los sacan de su aldea. Y ellos continúan creyendo en Cristo. Ellos continúan incluso extendiendo el evangelio de Cristo. Entonces hay mucho que aprender, hay mucho que tomar de estos cristianos que tal vez están en otros países, pero que a través de estas organizaciones como Puertas Abiertas es que nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Y sobre todo de tomar nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo y doblar nuestras rodillas por ellos. Uno de mis maestros en el instituto, no son misioneros, estuvieron mucho tiempo sirviendo como misioneros en África, y ellos nos dicen es que muchas de las veces lo que nos sostenían a nosotros eran las oraciones de tantas personas por nosotros. Lo que nos sostenía en momentos de dificultad. Ellos pasaron cosas tan tremendas que nos cuentan, y ellos nos dicen es que las oraciones son las que sostienen al misionero, las oraciones son las que sostienen a la iglesia que pasa persecución. Entonces yo quiero animarte a que a través de estos pequeños episodios, de estos poquitos minutos que podamos hablar acerca de esto, que tu corazón se pueda generar esa carga por nuestros hermanos, por la iglesia, porque no sabemos si el día de mañana podemos pasar lo mismo. Y también desearíamos que la iglesia de Cristo esté orando por nosotros. Entonces ahora nos toca estar en este lugar. Ahora nos toca doblar nuestras rodillas por ellos, y estoy segura que el día de mañana que nosotros necesitemos de esas oraciones, las vamos a tener. Entonces, como les mencionaba, esta organización que se llama Puertas Abiertas, les repito, pueden checar su página de internet, puertasabiertas.org. Ellos apoyan a los cristianos perseguidos de una manera muy, muy completa y muy integral, económica, social, sanitaria, judicial, educacional y espiritual. Fue fundada en 1955 y esta organización cuenta con más de 25 oficinas alrededor del mundo y trabaja en más de 60 países. Ya tiene más de 60 años que han estado trabajando con los cristianos perseguidos en los lugares donde sufren mayor persecución y opresión. Es una bendición que el Señor haya levantado esta organización. Y ellos se esfuerzan para que cada cristiano perseguido por su fe no sea olvidado, sino que sea respaldado. Es una labor hermosa, es una labor tremenda. Así que oramos por esta organización para que el Señor lo siga utilizando, para que cada vez haya más personas que donen a esta organización y que pueda seguir creciendo. Y esta organización define la persecución contra los cristianos como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación con la persona de Jesucristo. Y la lista mundial de la persecución define la noción de cristiano como cualquier persona que se identifica con la persona de Cristo o pertenece a una comunidad cristiana como se reconoce en el credo histórico de la Iglesia o de los apóstoles. Y ellos han definido dos tipos de persecución en base pues a todas las investigaciones de campo que ellos han realizado estos últimos años. Una es la opresión y la otra es la violencia. ¿Ok? En la opresión
La lista mundial de la persecución define 5 ámbitos distintos para medir la violencia de opresión diaria experimentada por los cristianos. Y hay 5 ámbitos, ¿ok? Es el ámbito privado. Esto se refiere a cómo interfiere la persecución en su conciencia, en la conciencia del individuo. El ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito nacional, si el cristiano tiene posibilidad o no de participar en la vida pública, y el ámbito eclesial, es decir, las restricciones que se dirigen a los cristianos como comunidad. Esto es con referencia a la opresión, ¿ok? Pero hay otro tipo que es la violencia, y creo que esto es lo más fuerte, ¿verdad? La violencia corporal y material sufrida por los cristianos completa la evaluación sobre la que se basa la lista mundial de la persecución. Sin embargo, los actos de violencia contra los cristianos pueden afectar también a uno o más de los 5 ámbitos del factor opresión, es decir, pueden sufrir violencia, distintos tipos de violencia, pero no deja fuera que también estén pasando por opresión, ¿verdad? Que es lo más común. Si sufren violencia es porque están sufriendo opresión de igual manera. Entonces, vemos la violencia en distintos países, ¿verdad? Como les mencionaba, hay 50 países que están sufriendo persecución muy alta y persecución extrema por diversos factores, y lo vamos a tocar en el siguiente episodio, pero por distintos factores. Se les llama motores de la persecución, ¿verdad? Del extremismo islámico, el gobierno comunista, la opresión del gobierno, pero ya lo tocaremos un poquito más extendido en el próximo episodio. Hay un artículo que es el artículo número 18 de la Declaración de los Derechos Humanos. Se los voy a leer. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Eso es lo que dice este artículo, pero lo que nosotros podemos ver con todo lo que hemos estado platicando es que este artículo no se aplica en muchos países, ¿verdad? Por su forma de gobierno, por la forma en cómo la sociedad lleva su religión. Entonces, bueno, 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia, y 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. Así que bueno, vamos a estar abordando la lista mundial de la persecución en el próximo episodio, y espero de todo corazón que este tema haya tocado tu corazón y que tomes un tiempo en tu devocional, en tu tiempo de oración, para orar por estas iglesias que están siendo incendiadas, por estos cristianos que están siendo enviados a campos de trabajo, a campos de prisioneros, que puedas orar por los cristianos que están defendiendo su fe en Corea del Norte, en Egipto, en Uzbekistán, en Oriente Medio, en Argelia, en la India, donde están sufriendo, están viviendo en estas condiciones, y que podamos elevar nuestra oración, doblar nuestras rodillas y orar por todos ellos. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente episodio. Vamos a hablar de la lista mundial de la persecución, y esperemos que puedas estar también con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto por aquí. Esta información fue publicada por el Ministerio Puertas Abiertas. Te invitamos a conocer su trabajo por los cristianos perseguidos en el mundo en puertasabiertas.org.